Bien, el día de hoy le vamos a dar solución a la discusión número 6 de este curso de Matemática 1. El tema que vamos a ver ahora son las derivadas. Vamos a ver derivadas por medio de definición formal. Vamos a ver derivadas por medio de teoremas y las derivadas que podemos sacar, ¿verdad?, de una función, ya sea primera derivada, segunda derivada, entre otras. El ejercicio 15 nos dice encontrar la derivada por medio de la definición. Vaya, para ese no me voy a detener mucho debido a que no es como tan complejo, ¿verdad? Porque si, bueno, yo estuve revisando sus clases y como pude ver, es algo bien mecánico. Lo que ustedes tienen que ir haciendo es seguir una secuencia de pasos y sustituciones, ¿verdad? Entonces no me voy a detener mucho, solo voy a decir cosas como importantes. Por ejemplo, ese ejercicio es bien práctico, la verdad, bien ejemplificador, se podría decir, porque, por ejemplo, en el paso 1 nos dice que tenemos que nuestra función de f de x la tenemos que sustituir por f de x más delta x. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo tengo elevado, perdón, o sea, todo el argumento, o sea, x más delta x, porque, o sea, en sí, x, o sea, a eso equivale, ¿verdad? O sea, por esa equivalencia lo estoy sustituyendo, entonces, por eso mismo es que se tiene que elevar todo, ¿verdad? No solo la x, no solo el delta x. Entonces, eso es bastante importante. De ahí aquí, para el segundo paso, hacemos básicamente lo mismo, solo que le restamos la función que ya nos están dando. Para el paso 3, lo que se hace es que, vaya, aquí, esta es la definición formal, ¿verdad? Que nos dice que f de x más delta x menos f de x entre delta x es algo que nosotros le tenemos que sacar como nuestro límite, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo saco un límite así? Vaya, yo voy a sacar el límite cuando delta x tienda a 0, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice y me establece ya mi definición formal. Pero ¿qué pasa? Cuando yo haga esa sustitución, esto me va a quedar a mí indeterminado, me va a quedar infinito, porque me va a quedar cualquier número acá arriba dividido entre 0. Entonces sabemos que cualquier número dividido entre 0 es infinito, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos esta multiplicación de aquí, que si ustedes pueden ver, este factor de aquí con este factor de aquí abajo es como que nosotros tengamos un 1, porque prácticamente solo lo estamos multiplicando por su conjugada, con la finalidad de que podamos deshacernos de esa indeterminación. Entonces hacemos las multiplicaciones correspondientes. Por ejemplo, en este caso aquí se puede sacar factor común, y con ese factor común yo puedo eliminar este delta x de abajo, y de esa manera a mí no me importa que me quede delta x en el numerador, ¿verdad? Porque eso nunca me lo va a indeterminar, al menos que solo me quede delta x, ¿verdad? Pero lo importante es que no me quede, o sea, un multiplicativo de delta x, porque al ser esto 0 me hace 0 todo lo que le sigue, ¿verdad? Obviamente ese delta x sí me puede quedar porque aquí se está sumando, ¿verdad? Entonces, una suma lo más que va a hacer es que ese término se me va a hacer 0, ¿verdad? Pero hasta ahí. Mientras que este me anula todo lo que le sigue y por eso se me hace infinito. De ahí, cuando ya hemos eliminado eso, sacamos correspondientemente el límite cuando delta x tiende a 0. Y lo único que hacemos, como ya vimos en los límites, es sustituir ese 0 en cada uno de los delta x que tenemos. Entonces, ya aquí realizamos la sustitución correspondiente, sacamos los valores y pues aquí, como vemos, se nos eliminan estos y por ende nuestra derivada nos queda como menos 2x. O sea que el límite cuando delta tiende a x, o sea que el límite cuando delta x tiende a 0 me va a dar la derivada de mi función, ¿verdad? Bien, siguiendo con el ejercicio 16, nos dice, haciendo uso de los teoremas,
encuentre la derivada de la función dada. Para este caso tengo 4 ejercicios, pero me voy a detener en 2 específicamente que siento yo que son como más ejemplificativos, explicativos. Entonces, vaya, tenemos este que nos dice f de x es igual a x menos 2 por x menos 3 entre 1 menos x. Para este caso, lo primero que se debe de hacer es que nuestro numerador nos quede como uno solo. O sea, que quiere decir que yo multiplique todo entre todo en el numerador, ¿verdad? Porque así es muchísimo más fácil sacar las derivadas, ¿verdad? Entonces, multiplico x por menos 3, menos 2 por x, menos 2 por menos 3. Me queda este resultado. El denominador solamente se multiplica, ¿verdad? Porque aquí es como que tenga un 1 abajo del x menos 2, entonces solo 1 por esto, me queda lo mismo. Entonces, ajá. De ahí simplifico un poco porque tengo bases comunes, entonces puedo hacer esa operación. Y me queda x al cuadrado menos 5x más 6 entre 1 menos x. A esto yo le voy a sacar la derivada. ¿Cómo saco la derivada de una división? Bueno, no sé si se los han enseñado con ese nombre, pero en realidad eso es una regla, se llama regla de la cadena, que sirve para multiplicaciones y sirve, bueno, más que todo para divisiones. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? Nos dice que primero vamos a tener la derivada de nuestro numerador, o sea, la derivada de una variable que está elevada implica que yo voy a bajar el exponente y lo voy a multiplicar por la variable y al exponente le voy a restar 1. O sea, me bajo el 2, que es ese 2 que está aquí, multiplicado por x, y ¿cuál va a ser el exponente de esta x? 2 menos 1. Siempre que hagamos una derivada, al exponente se le va a restar 1. Me queda 2x menos 5 por 1 porque al bajo el exponente, que sería 1, y al restarle 1 menos 1 me queda 0, y x a la 0 es igual a 1. Entonces, por eso me queda menos 5 por 1. Más 0, ¿por qué más 0? Porque la derivada de una constante es igual a 0. Y la regla de la cadena nos dice que la derivada del numerador va a ir multiplicado por el denominador sin derivarse. Y a eso le vamos a restar siempre el numerador sin derivar multiplicado por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador me queda menos 1 porque 1 se hace 0. Y menos x solo me quedaría menos 1, ¿vea? Dividida entre el denominador al cuadrado. Eso siempre va a ser así. O sea, ya es ley. Así que, ajá, es bueno que se lo aprendan, ¿verdad? Y de ahí lo único que se hace es multiplicar correspondientemente cada una de las cosas, simplificar lo más que se pueda. Como ven, aquí hay factores comunes que se pueden eliminar y básicamente eso es lo que nos queda. Porque este 5x se me va con ese menos 5x. Aquí puedo sumar estos que son comunes, menos 2x al cuadrado más x al cuadrado, me queda menos x al cuadrado. Y de ahí tengo 2x que no tengo con quién más operarlo, ¿verdad? Porque ya se me fueron estos. Y 1 porque menos 5 más 6 es 1 positivo, entre 1 menos x y todo esto al cuadrado. Eso también es importante, ¿verdad? Cuando le ven el denominador, tienen que elevar todo el denominador. O sea, si ustedes tienen un denominador extremadamente grande, todo ese denominador extremadamente grande es el que tiene que elevar, ¿verdad? Pero no creo que tengan el caso, pero por si acaso. Este ejercicio está bastante sencillo porque si pueden ver no ocupamos nada de regla de la cadena, simplemente es una derivación. Así que vamos a seguir. Muy bien, siguiendo con los ejercicios. Disculpen que aquí es el 6 después del 20, pero consideré que ese ejercicio era bastante como importante explicarlo porque tenía una raíz presente, entonces es importante ver cómo se trabaja.
Nos dice f de x es igual a 4 entre raíz cuarta de x al cubo. Antes que nada, para derivar una raíz, esa se tiene que reexpresar, por decirlo así, para que la podamos derivar y sea más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos reexpresar esto? Pues, si se fijan, tenemos la x elevada a la 3 cuartos. Esto que indica que el exponente que tiene la x dentro de la raíz es 3 y que la raíz es cuarta. Esa es la manera de reexpresarlo. Por ejemplo, cuando tenemos raíz de 2, raíz cuadrada de x, por ejemplo, lo expresaríamos como x a la 1/2, porque en su interior la x tiene de exponente 1 y es una raíz cuadrada. Entonces, así se expresan, se reexpresan. Luego, para poder hacer esto un poco más fácil, lo que se hace es que como la x está sola, o sea, no tiene, por ejemplo, que tenga x menos 1 o algo así, al estar sola se puede pasar fácilmente para el numerador con la finalidad de poder derivarla muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo que hacemos, pasarla a nuestro numerador. Pero cuando pasamos una variable o una constante al numerador, nosotros le tenemos que cambiar el signo del exponente, ¿verdad? Entonces, porque prácticamente es como que se me está invirtiendo y tengo que ponerle su signo correspondiente. Entonces, al yo pasarla al numerador, me queda x a la menos 3 cuartos multiplicado por 4, ¿verdad? Luego vamos a hacer la derivada normal, como ya lo hemos visto anteriormente, que esa es como la parte más fácil. Lo más como complicado es aprender a reexpresar estos términos. Entonces, el 4 lo dejamos de un lado, por decirlo así, porque sabemos que la derivada de 4 es 0, entonces no lo vamos a derivar, sino que vamos a derivar directamente nuestro factor, nuestra variable, que es la que sí podemos derivar. Y en sí no es que no derivemos el 4, sino que como la derivada de la constante 0, todo ese término se me hace 0, ¿ya? Entonces no es como tan relevante tomarlo en cuenta. Entonces, nos queda que la derivada bajamos el menos 3 cuartos, ¿verdad? Y a x siempre le restamos 1, como les dije. Entonces sería menos 3 cuartos menos 1 me da menos 7 cuartos, ¿verdad? Entonces ya tengo todo derivado. Y lo que hago ahora es, en este caso, como pueden ver, puedo simplificar estos 4 porque uno está en el numerador y otro en el denominador, se están multiplicando, se pueden fácilmente simplificar. Y me queda menos 3 por x a la menos 7 cuartos. Ahora, para volverlo a su forma original, ¿qué quiere decir su forma original? Es que, o sea, regrese el signo positivo, por decirlo así, que lo regresemos a donde estaba anteriormente, que es en el denominador. Entonces solamente lo bajo y como ya lo regresé, ya tiene su signo normal, ¿verdad? Signo positivo. Entonces nuestra respuesta nos quedaría menos 3 entre x a la 7 cuartos. Y eso sería todo por mi parte, lo dejo con mi compañero, César. Bueno, el día de ahora hablaremos acerca de las derivadas. Resolveremos ejercicios a partir de derivadas de primer orden, segundo orden y hasta tercer orden, cuarto orden. También resolveremos ejercicios de derivadas a partir del concepto de derivadas, de la definición formal y solamente eso. Eso será todo lo de la discusión número 6. Para comenzar a entender el tema de las derivadas, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable dependiente. En este caso, nosotros trabajaremos más que todo con la variable independiente x. Bien, el primer ejercicio dice, haciendo uso de la definición formal de la derivada, encuentre la derivada de las siguientes funciones.
Bien, aquí nos dan la fórmula para encontrar la derivada según su definición formal. Y entonces tenemos que la primera función, la función f de x es igual a 1 más raíz de x. Esto lo podemos obtener fácilmente, no es necesario para encontrar una derivada aprendernos toda esta fórmula, aunque no sé si te ayuda, pero no es como si te quita tiempo también al resolver un ejercicio que solo te pide la derivada. Bien, entonces lo primero que hacemos, lo realizamos por pasos. Lo primero que hacemos es planteamos esta fórmula con la función, es decir, a cada x agregaremos un delta de x y posterior a eso le restaremos su misma función. Primero reescribimos una función y la primera parte nos dice que la función f de x más delta x, es decir, 1 más x más delta x. A cada x le agregamos un delta de x y de ahí le restamos la misma función, que sería esta, 1 menos raíz de x. Este menos es debido a que a este menos por más da menos. Entonces reexpresamos otra vez la función y nos queda que la raíz de x más delta de x es igual menos perdón, la raíz de x más delta de x menos raíz de x. Ahora multiplicamos por su conjugada tanto arriba y abajo de la función. Entonces, ¿cómo quedaría? Tenemos que esta parte es esta que obtuvimos acá, ¿verdad? Entonces, la raíz de x más delta de x menos la raíz de x por la raíz de x más delta de x más la raíz de x sobre delta de x por la raíz de x más delta de x más la raíz de x. Eso debido a que multiplicamos por su conjugada tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? Posterior a eso, eh, posterior a eso trabajamos algebraicamente la función y como podemos ver, multiplicamos estos dos factores. Entonces nos quedaría la raíz de x más delta de x al cuadrado menos la raíz de delta de x más x por la raíz, de x más, es decir, básicamente en el numerador solo hacemos primero por primero, interno por interno, externo por externo y segundo por segundo. Como podemos observar, estos dos factores se nos eliminan, los dos factores del centro, entonces básicamente solo nos quedaría esto, expresada así la función de nuevo. Como podemos observar, x más delta de x menos x, es decir que se nos eliminan las x y solo nos queda delta de x. Por ende, podemos ya expresar la función como límites. Límite cuando delta de x tiende a 0 es igual a 1 sobre la raíz de x más delta de x más raíz de x, pero reemplazamos el delta de x por el valor de 0 y obtenemos que el límite cuando delta de x tiende a 0 es 1 sobre la raíz de x más 0 más la raíz de x, que lo podemos expresar de esta manera. Y como sabemos por definición formal, la definición formal de la derivada es el límite cuando delta de x tiende a 0. Es decir, que la derivada de la función 1 más raíz de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Bien, ese es el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, únicamente encontraremos la derivada del orden que se nos indica. Te dan la función
x a la cuarta menos x al cubo más 1 sobre x. Y te dicen que busques la derivada de orden 4. Bien, primero, como ya sabemos, únicamente para realizar la derivada de primer orden, bajamos el exponente, le restamos 1 al coeficiente que acompaña nuestra variable y le restamos 1 al coeficiente que acompaña nuestra variable y esa es la derivada. Por ejemplo, acá, este lo reexpresé así porque debido a que es más fácil, porque la derivada, o sea, es más fácil, se entiende mejor, para no estar pensando y no confundirte en que es una derivada de una división. Bien, entonces sería 4, bajamos el coeficiente, 4 por x al cubo, ¿verdad? X al cubo, por eso es 4 menos 1, menos 3 por x al cuadrado, porque se le resta 1 al coeficiente que lo acompaña. Y aquí bajamos el menos 1 con todo y su signo por x a la, a la menos 2. Bien, de ahí, posterior a eso, seguimos, vean, sería, como podemos ver, aquí solo iba reexpresando todo lo que íbamos agregando. Entonces, aquí como te daba 3, entonces sería 4 por 4 menos 1 por x al cuadrado. 4 menos 1 es 3, ¿verdad? O sea que 4 por 3 da 2 por x al cuadrado por 3 menos 1, que 3 menos 1 es 2, 3 por 2, 6, por x a la 1, que 3 menos 2, 3 menos 1 es 2, por x a la 1, más 2, porque menos por menos da más, por x a la menos 3, ¿verdad? Porque menos 2 menos 1 es menos 3. Bien, de ahí pasamos a la derivada de orden 3, que sería 2 por 12, porque bajamos el coeficiente, lo multiplicamos por el coeficiente que lo acompaña, y al exponente le restamos 1. 2 por 12, 2 por 12, 24, por x a la 2 menos 1, o sea 1. De aquí, el coeficiente que acompaña perdón, el exponente que acompaña a x es 1. Entonces 6 por 1, 6 por x a la menos, por x a la 0 es 1. Por eso ya no se pone la variable acá. Y de ahí 2 por menos 3 por x a la menos 3 menos 1, ¿verdad? Porque siempre se le resta al exponente. Y 2 por menos 3 es menos 6 por x a la menos 4. Bien, y ahí tenemos la derivada de orden 3. Ahora, para la derivada de orden 4, de igual manera, bajamos el exponente, lo multiplicamos por el coeficiente que lo acompaña, es decir, 24 por 1. Aquí 1 menos 1 es 0, por eso es que sería x a la 0 es 1, menos ese 6 ya no se pone, porque al derivar una constante, la constante es 0. Bien, entonces, perdón, al derivar una constante, la derivada es igual a 0, ¿verdad? Bien, entonces 6, entonces derivamos el siguiente factor, ¿verdad? Sería 6 por menos 4 es igual a 24 por x a la menos 5, ¿verdad? Porque menos 4 menos 1, menos 5. Y este menos por menos da más. Entonces la derivada te queda 24 más 24 por x a la menos 5. Eso se puede reexpresar como 24 más 24 sobre x a la quinta. Y eso es para el primer caso. El segundo caso nos dice que la función nos pide la derivada de orden 3 de la función de x sobre 4 más 3 a la octava. Bien, tenemos que tener claro que para derivar una función
tenemos que realizar la derivada en cadena, que comúnmente se llama derivada en cadena. Ahora realizamos lo siguiente, ¿verdad? Entonces, primero realizamos la derivada de la función, es decir, solo bajamos el exponente. 8 por la misma función, pero ahora el exponente al que que acompañaba la función anteriormente se le resta 1, es decir, 8 por x, por x sobre 4 más 3 a la séptima. Y se deriva el argumento. La derivada de x sobre 4 es un cuarto, la derivada de una constante de 0, como ya se les había dicho. Entonces podemos reexpresar esta función al multiplicar 8 por un cuarto. 8 por un cuarto es igual a 2. Entonces volvemos a derivar esta función, esta de acá. Y entonces sería, bajamos el exponente, 2 por 7 es igual a 14. Y solo restamos el exponente, ¿verdad? Le restamos 1 al exponente. Mantenemos la función, el argumento de la función. Y otra vez derivamos, y eso lo multiplicamos por la derivada del argumento de la función. Es decir, vuelve a ser un cuarto, ¿verdad? Porque la derivada del argumento es únicamente lo que está dentro, ¿verdad? X sobre 4 más 3. La derivada de 3 es 0. La derivada de x de un cuarto de x es un cuarto nada más. Entonces volvemos a reexpresar la función, que sería 14 cuartos de x sobre 4 más 3 a la sexta. Posterior a eso, volvemos a bajar al exponente para multiplicarlo con el coeficiente que lo acompaña. ¿Sí? Volvemos 6 por 14 entre 4 y derivamos otra vez el argumento. Le restamos 1 al exponente ahora al argumento y volvemos a derivar el argumento, que sería un cuarto. Entonces nos quedaría que la función reexpresada 6 por 14 sobre 4 por 4 por x sobre x, un cuarto de x más 3 a la quinta. Eso nos da 21 sobre 4 por x sobre 4 más 3 a la quinta. Bien, para los segundos ejercicios, para el tercer ejercicio y el cuarto ejercicio, solo nos piden la derivada, la primera derivada o la derivada de primer orden. Entonces podemos decir, y nos dan esta función, vea, la función de 3 menos 8 por x al cuadrado, esto elevado a la 3 cuartos. Bien, entonces lo primero que hacemos es bajamos el exponente, ¿verdad? Bajamos el exponente y reescribimos otra vez el argumento de la función. Bien, bajamos el exponente y como reescribimos otra vez el argumento de la función, ahora lo multiplicamos por la derivada del argumento, es decir, la derivada que está dentro de esto. Y la derivada de 3 es 0, la derivada de menos 8 por x al cuadrado es 16x, ¿verdad? Como lo tenemos acá. Entonces, pues, después solo reexpresamos la función. Aquí me faltó una x, pero acá se la puse. Entonces nos queda que la derivada de esta función es igual a menos 12 por x sobre 3 menos 8 por x al cuadrado a la 1 cuarto. O la raíz cuarta de esto, ¿verdad? Que básicamente es lo mismo. Bien, ahora nos piden que de nuevo que obtengamos la primera derivada o la derivada del primer orden de esta función. Y básicamente hacemos lo mismo, ¿verdad? Bajamos el exponente, lo multiplicamos por el argumento y el argumento solo le restamos 1. Es decir, 5 menos 1 da 4. Y derivamos el argumento, que sería 1 menos 2 por x.
porque la derivada de 1 es 0, más la derivada de x es 1, menos la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿verdad? Es lo que vemos acá. Entonces después solo multiplicamos, ¿verdad? 5 por 1 menos 10 por x, menos 10x, ¿verdad? Por 1 más x menos x al cuadrado, y esto elevado a la cuarta. Y básicamente esos son los ejercicios. Si pueden ver, no es muy complicado, y eso sería todo.